casi 10 minutitos de las 3 de la tarde y le damos la bienvenida a él. Nos ponemos en tono international de la mano de Leonardo Smerli. Zdravo, kako si? Que te recontra por las dudas. Svi ljudi su jednaki. Acá Lo peor Respondele. Primero la les dije- pronunciación de esto debe ser malísima. debe ser horrible. Dije, hola, ¿cómo están? Lo primero que dije. Sí, lo muy segundo bien, que dije Leo, es, muy bien. todos los humanos somos iguales. Sí, Svi ljudi su jednaki. mira. Y mi respuesta a eso, Sí. no la hacen ustedes. Es porque cuestionable lo que acabas Sí, de decir. No igual, saben bosnio, es Sí. alineki su jednaki od drugi. Drugi. Quiere decir, pero algunos son más iguales que otros. Ah, Claro, ahí está. Bueno. Yo iba a decir, no Bueno. creo que sea parecido a Schumacher, por ejemplo. no, para nada. No, Bueno, y creo que hay bueno, un, para nada, creo que hay un ¿qué elemento, hay varios elementos diferenciadores, están los elementos familiares, Sí. la etnia, Obvio, la religión la carga y la plata. genética, Sí, la sí. formación, Sí, el y la- cómo ha crecido, Y la plata, las condiciones de desigualdad. la billulla, Sí, por sobre todo, la, ¿no? y la crocante Básicamente. que tenés Sí, encima, capaz sí. que hace que sean diferentes. Sí. Un ejemplo de esto, y porque arranqué hablando en bosnio, que es lo que se habla en Bosnia-Herzegovina, justamente, capital Sarajevo. Recordemos, hubo una guerra en lo que era la ex Yugoslavia entre el 91 y el 2001, y hubo un asedio de Sarajevo, que se dio entre el 92 y el 96. Yugoslavia quedó devastada por la guerra, dividida hoy en día en varias repúblicas. La ciudad de Sarajevo fue rodeada, bombardeada, asediada y con francotiradores que disparaban a las personas. Había una calle que tenían que pasar sí o sí los habitantes de Sarajevo y no podían porque había francotiradores que les disparaban y los mataban. Hablamos de 11.000 personas que murieron, 11.000 civiles que murieron a manos de los francotiradores. Lo que se está investigando ahora, y me parece importante aclarar, se está investigando, no es que Sí. esto es un hecho probado, se está investigando. La Fiscalía de Milán, en Italia, al norte, cerca justamente de esta zona de Bosnia, una investigación a partir de denuncias, rumores que se corrieron durante toda la guerra y que siguieron, de que había safaris de francotiradores. Tremendo. O Estaba sea, había leyendo ahí. Sí. Gente, millonarios, Sí. que pagaban 80, 100.000 euros. Sí, nos parecía terrible el safari para matar leones, imagínate. Imagínate esto, Sí. que iban y se ponían como francotiradores a dispararle a las personas. No, tremendo. Pagaban para poder matar a alguien como francotiradores. Sí, la deshumanización de esa población, Sí. básicamente, ¿no? Yo digo, más allá de que esto se está investigando, y que veremos si es verdad, es verosímil que haya millonarios que estén pagando para ir a disparar como francotiradores a población civil. No es algo que uno diga, No, no es tan loco. es una locura, eso no puede estar pasando. ¿Sí? Hay gente que le sobra mucho la plata. ¿no? Sí, y más con las cosas horribles que pasan. Hemos hablado de, no sé, lo que ocurre en la Franja de Gaza Sí, muchas total. veces, Sí. planteado como un genocidio, Muy grave. más de 60.000 personas que han muerto allí. Y en estos momentos se están dando otro genocidio Sí. en África, Mm. en Sudán, donde se habla de más de 150.000 personas que han sido asesinadas. Sí. En este que no es ni siquiera el primer genocidio. Hace pocos días se conoció a fines de octubre las fuerzas rebeldes tomaron una ciudad que se llama El Fayer y se vieron imágenes de masacres ahí. Si están en YouTube pueden ver en diferentes días un hospital de niños y cómo fue las imágenes avanzando, satelitales sí. se ven cuerpos. No, es tremendo. Se ven que se van llenando de cuerpos. La el Uniradio patio. en el YouTube. Llenando de cuerpos. Las fuerzas, digamos, las FSR o FARC, según como ustedes quieran llamarlo, niegan que esto haya ocurrido, dicen que hay que investigar. Ahora les voy a contar quiénes son los actores. Hay antecedentes. Las FARC son una formación de diferentes grupos, entre esos los Janjaweed, que son un grupo supremacista árabe que ha cometido también genocidios y limpiezas étnicas en Darfur en años anteriores. Es decir, no es que esto es algo nuevo. Hablamos de Sudán, para que Sí. nos ubiquemos, y seguramente podemos ver ahora un pequeño mapa de este país de África. ¿Ubican Egipto? Sí. Bueno, el río Nilo. Sí. Siguen por el río Nilo, abajo de Egipto está Sudán. Bien. De hecho, en la historia
También tiene costa con el Mar Rojo, lo cual hace que sea estratégico. Produce oro y produce petróleo. Tranco. En el norte, las etnias más bien árabes y en general musulmanas. En el sur, varias etnias mezcladas con católicos y animistas. Y el Darfur, la zona donde se produce el oro. Ujú. Los árabes en su momento esclavizaron a las demás etnias. ¿Sí? Árabes, por eso la cuestión étnica. Ubíquense una persona árabe y una persona, lo que nosotros decimos un subsahariano, es decir, un africano negro. Ok. ¿Sí? Hay ahí también una cuestión étnica y los árabes del norte esclavizaron antes de los europeos a los demás. Bien. Como decía, en el sur petróleo, en el oeste, en el Darfur, el oro y tierras raras, minerales, y en el norte, mercaderes. Tuvo 3 guerras civiles, Sudán. Uno después de la independencia, y me parece interesante acá porque son 3 guerras civiles con 3 razones distintas. La primera es política. Ok. El 56 y el 72, una cuestión de el sur y el norte, si había autonomía, si no la había. El ejército era mayormente árabe, no había de otras etnias. Y finalmente el sur queda con cierta autonomía. Después se va a independizar inclusive, en Sudán del Sur justamente. Se logra cierto equilibrio después del 72, pero en los 80 las mayorías árabes, las élites árabes, quieren imponer la Sharia, la ley musulmana, a todo el territorio. Ahí se genera un musulmanes, es decir, la primera era política, unitarios federales, ¿Y autonomía acá? en autonomía. La segunda, que se da ¿Religiosa? entre los 80 y los 2005, es religiosa. Ok. Musulmanes, o sea, los católicos y los animistas, resistiendo al avance de los musulmanes, y surgen grupos supremacistas árabes, los Janjaweed, que les nombraba antes, y hay un genocidio muy grande en Darfur de la etnia Fur. Inclusive, aunque la guerra es religiosa, los árabes musulmanes matan a negros musulmanes. Estoy usando esta forma para que se entienda rápidamente. Sí, Quizás obvio. no sea la más políticamente correcta, pero me parece que es como entendemos. Después de eso, se llega a una paz en el 2005. Ahí golpes de Estado, intento de ordenar, cogobiernos entre el ejército y estos grupos, las fuerzas de acción rápida. Y en el 2011, la independencia del sur. En el 2023, la tercera guerra. Y esta es étnica. Esta es diferente. Los árabes contra el resto de las etnias. Vamos a decirlo así simplemente. La fuerza de acción rápida toma por sorpresa al ejército con el apoyo de mercenarios y se genera una situación de empate técnico y de acuerdos. Como decíamos, 150.000 muertos, casi 9 millones de desplazados, el genocidio de los Fur. Fuertísima la situación que se da con esto último que conocimos en el Fayr. Claro. Me interesa un elemento que es los intereses extranjeros, Ok. porque siempre hay intereses extranjeros. Hay En oro, una hay guerra. petróleo. Ujú. Cuando se separa Sudán del Sur, se lleva el 50% del petróleo de todo Sudán. Claro, no es Imagínate menor. ese intereses. Por un lado está Rusia, que hubo mercenarios que apoyaron a las fuerzas de acción rápida, pero por otro lado el gobierno ruso apoyaba al ejército, porque tiene Port Sudán, que es un puerto muy importante, estratégico para Rusia. El otro actor es una potencia que está bajo del radar. Y es Emiratos Árabes Unidos, que da algo que se conoce como subimperialismo. Es decir, ellos sufren el imperialismo de norteamericanos, los rusos, Europa, pero al mismo tiempo ellos también tienen una relación imperialista con especialmente los países de África. Ahí vemos un pequeño mapa, son 7 emiratos, los más conocidos, Dubái, Abu Dhabi. Tienen petróleo, pero no todos tienen petróleo igual, tienen mucha plata. Las exportaciones de Emiratos Árabes es de 275.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el de Argentina? 79.000, es decir, triplican casi las exportaciones argentinas, tienen un montón Tremendo. de guita dando vuelta. Y por ejemplo ponen esa plata en este caso a las fuerzas de acción rápida que ocupan Darfur, les dan armas, contratan mercenarios. ¿Por qué? Porque al estar interesados en el oro que hay en la zona de Darfur. ¿Saben de dónde son los mercenarios hoy en día? ¿De dónde, Leo? Eran rusos antes, ahora ya Ajá. no. Colombianos.
Mirá. La mayoría de los mercenarios son colombianos. En América Latina. Y meten guita en otros lados. En Londres, hoy en día, Emiratos Árabes Unidos tiene propiedades por 1.300 millones de dólares. Un montón de guita poniendo en algunos lugares como inversión y en otros lugares, como por ejemplo en Sudán, y para entender lo que sucede en Sudán, hay que entender que los rebeldes, las fuerzas de acción rápida, la denuncia es que están sostenidos económica y militarmente por Emiratos Árabes Unidos. Para entender también estas nuevas configuraciones Claro. que tiene nuestro país. Bueno, hicimos un repaso rápido. Sí, claro. Me Pantallazo. parece un pantallazo como para entender. Y como siempre nosotros nos tenemos que ir con alguna canción. ¿Hiciste trabajar al comité? Hice trabajar el Comité para la Efectivización del Efectivo de los Emiratos Taca Taca Crocante Crocante. Tiene mucha plata los Sí, Emiratos. sí. Claro, no Tiene- alcanza con Llamativo uno. el nombre. Tiene Claro. mucha plata los Emiratos. No alcanza así ni que- taca solo ni crocante solo. No, Entonces van no. juntos. Así que tenemos nosotros también para compartir con ustedes una pequeña canción auspiciada por Emiratos Árabes Unidos. Si el petróleo te gusta barato, hacete amigo y fírmanos el contrato. Si quieres hacer guita, no te hagas el gato, que para los negocios tenemos olfato. Si sos aliado, te hacemos candidato y después te damos tu país en comodato. No le des bola a Rita ese gato, que lo de las mujeres es puro relato. De hacer billulla, tenemos el decanato, con el poder y el oro llegan los Emiratos. No somos demonios, tampoco veratos, nosotros somos los capos de los Emiratos. Estamos hace siglos, no somos novatos, ahora empieza el tiempo de los Emiratos. Los Emiratos. Los Emiratos. Los Emiratos. Leonardo Smerli, muchísimas Fingiendo gracias. demencia. Para nosotros te lo tenés que comprar igual. Para nosotros, Te queda divino. Gracias. Inicio de espacio publicitario. La Moreno es tuya.